Hola Pablo, ¿me escuchas? Hola Diana, sí, sí te escucho. Te ¿Ustedes me escucho escuchan un bien? poquito, ahí te escucho mejor. Ah, ok, perfecto. Bueno, es que ya le conecté los manos libres. Ok, perfecto. Estamos ya. ¿Sí? ¿Entonces se escucha muy bien? Sí, se escucha muy bien, estamos a 2 minutos de iniciar. ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. A ti. Hola Diana, Hola doctor, cuéntamelo. ¿Ya estamos listos? ya estamos listos. Voy a ceder en inicio los micrófonos a Coa Dental y ellos le cederán los micrófonos a usted, doctor. Perfecto, entonces pongo mi primera diapositiva, la pongo ya de fondo de pantalla, ¿te parece? Deme un minutito, por favor, doctor. Me avisas para hacerlo entonces, please. Sí, yo le Yo aviso ya estoy cuando ya acá. le ceda los privilegios. Perfecto, yo ya acá estoy sentado, así que listo solamente para seguir tus instrucciones. Correcto. En este momento ya tiene los privilegios, doctor. Pongo mostrar mi pantalla, ¿correcto? Por favor. Muy bien. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Pongo el primer slide todavía. Sí, por favor. Muy bien. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Es para mí un gusto presentarles al licenciado Armando Ursúa, gerente de marketing de COA Internacional. Muy buenos días, Armando. Dejo a los odontonautas contigo. Hola Diana, buenos días queridos internautas. Muchas gracias por acompañarnos este día, que tenemos pues, una plática muy interesante desde Lima, Perú, con el doctor Luis Antonio Vilela Tragodara. Me voy a permitir leer muy brevemente su currículum antes de darle entrada al doctor. El doctor Luis Antonio tiene un título de cirujano dentista en la Universidad Particular de San Martín de Porres, en Lima, Perú. También tiene una maestría en gerencia de los servicios de salud de la Universidad Inca de Garcilaso de la Vega, también en Lima, Perú. Tiene un curso técnico del programa CEI de Estética en Rehabilitación Oral en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, igualmente en Lima. Tiene un curso en la ceraterapia y clareamiento dental en el Fundecto de la Universidad de San Paulo, esto en Brasil. También tiene una serie de cursos como el Train the Trainer, Program Zoom, este caso de la generación Advanced Power and Chairside Widening System, fase 1 en Sao Paulo, Brasil. Otro Train the Trainers en el Greater New York Dental Meeting en Nueva York en el 2010. También tiene una actualización en prótesis fija sobre implantes en la Universidad Científica del Sur de Lima, Perú. Un curso de posgrado en oclusión y rehabilitación oral. Y finalmente tiene una rehabilitación oral y estética dental de fusión dental en la Universidad Peruana
de Cayetano Heredia en Lima, Perú. Con esto le doy entrada al doctor Luis Antonio Vilela Tragodara. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por acompañarnos y darnos esta súper interesante plática. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos, estimados colegas o odontonautas, como escuchaba que habían dicho por ahí, no lo había escuchado esa palabra antes. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Luis Vilela, soy odontólogo en Lima, Perú, estando mi práctica centrada en todo lo que viene a ser rehabilitación oral y estética dental. Y es un gusto poder compartir esta mañana con todos ustedes. Y pues sin más, pasemos al tema que nos convoca el día de hoy. El tema de hoy, como han estado promocionando esta conferencia vía web, este webinar, es acerca de blanqueamiento dental. Y de hecho que es un tema muy interesante, al cual a esta conferencia le hemos puesto blanqueamiento dental, una técnica para cada estilo de vida. Y vamos a empezar a desarrollarla. Lo primero que se me vino a la mente cuando me propusieron hacer esta conferencia de este tema tan polémico y apasionante a la vez, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no voy a entrar al debate ni a la discusión de si es blanqueamiento, o si es aclaramiento o si es clareamiento, y básicamente porque considero que sí puede tener razón cada uno de estos conceptos, pero de hecho que lo que yo hago es tratar de llevar ciertas partes de mi práctica a como el paciente me lo solicita, para poder hablarle en un lenguaje sencillo, poderle hablarle en un lenguaje en el cual estemos de una forma horizontal, al mismo nivel, de tal manera que a mí nadie, ningún paciente me ha venido a pedir que le haga un clareamiento dental. Por eso es que yo uso siempre la palabra blanqueamiento dental y es como lo voy a tratar en esta mañana. Entonces, este tema que es tan polémico y tan apasionante, definitivamente antes de entrar a tocarlo como tal, lo primero que yo quería mencionar es que tenemos que tener muy en claro que ya hace mucho tiempo los dentistas, como esta figura que tenemos acá, dejamos de ser unos hacedores de huecos, unos tapadores de huecos y unos sacamuelas. Yo tuve la suerte de tener a mi padre, él ejerció como 50 años de dentista, exactamente 50 años de dentista. Ella no nos acompaña físicamente, hace van a ser casi 4 años que no está con nosotros. Pero lo que quiero mencionar es que yo vi un poco esa evolución entre el concepto de cuando a él lo iban a tratar, porque la odontología siempre me gustó, siempre me apasionó, y de hecho que veía cómo era desde la solicitud del paciente, lo poco informado que llegaban, hasta los tratamientos que se iban haciendo y cómo fueron evolucionando. Entonces, lo primero que hay que tener en claro y nunca perder ese horizonte es que somos profesionales de la salud. Profesionales de la salud que específicamente nuestro campo es la odontología, que es una de las ciencias de la salud. Y esto es el concepto que tenemos que tenerlo claro. Nos ha costado mucho desde la facultad quemarnos las pestañas para poder lograr el título de cirujano dentista y de ahí con las diferentes diplomados, posgrados, especializaciones y educación continua que tenemos para poder llegar a hacer prevención, diagnóstico y tratamientos de todas las enfermedades bucodentales. Y de estas 3 palabras que están ahí, me quedo principalmente con la que es diagnóstico. No importa si uno va a hacer algo simple, entre comillas, como es curar una lesión cariosa pequeña, si uno piensa depositar un implante dental, si uno va a hacer una rehabilitación oral integral, lo primordial y lo importante es el diagnóstico, porque a partir de ese diagnóstico, de saber qué hacer y qué puedo y no hacer, voy a poder hacer un tratamiento que sea predecible y exitoso. Así pues entramos al primer concepto del tema en sí, que es el blanqueamiento dental, en el cual mencionamos esto, que el blanqueamiento dental es un tratamiento que es parte de nuestra práctica profesional, a través de investigación y fórmulas avanzadas
nos permite ofrecer la seguridad de saber que podemos aplicarlo de una forma segura. Y cuando hablo de este concepto me quedo con esta parte que es de una práctica profesional, que es parte de ella. Blanqueamiento dental no es una manicure, no es un pedicure, no es que a alguien le hagan rayitos en el pelo, no, o en el cabello, sino que se trata de un tratamiento que es parte de lo que hacemos tan serio como depositar un implante, como hacer un tallado para una corona o una funda, para hacer un puente, para llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia. Entonces, el diagnóstico que lo mencionaba en el slide anterior, tiene que ser muy, muy arraigado en nosotros, ya que si tratamos de hacer un pequeño recordaris del significado de diagnóstico, pues diagnóstico viene del griego diagnósticos, y a su vez viene del prefijo dia, que significa a través, y gnosis, que significa conocimiento o acto para conocer. Entonces, en general, es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que esa es la palabra, creo, exacta, que permite juzgar mejor qué es lo que está pasando y a partir de ese juzgamiento determinaremos qué hacer y qué aplicar como tratamiento. Y por supuesto que el blanqueamiento dental no escapa a esto. Es un tratamiento profesional. Y con este preámbulo nos hacemos una primera pregunta, que es la forma como he desarrollado la charla de esta mañana, en la cual vamos a responder preguntas básicas del blanqueamiento para poder tener o un primer acercamiento o para poder tener un recordaris de todos los que ya manejamos y hacemos blanqueamiento dental. La primera pregunta es, ¿qué es blanqueamiento dental? La segunda que he planteado ¿es seguro el blanqueamiento dental? La tercera pregunta es, ¿cómo funciona el blanqueamiento dental? La cuarta, ¿dónde se da el blanqueamiento dental? Y la quinta es algo que nos preocupa probablemente a todos y que vamos a tratar de responderlo de la forma más eficiente, que significa, ¿por qué hay sensibilidad cuando hacemos blanqueamiento dental? Que probablemente es un poco de lo que a veces nos genera, con justa razón, un poco de temor, un poco de miedo, un poco de reticencia a poder aplicar. Entonces, si respondemos esta primera pregunta de qué es el blanqueamiento dental, pues el blanqueamiento dental es una reacción química. Es una reacción química en la cual yo busco que a estos dientes que tienen una claridad o una oscuridad, volverlos más claros básicamente, a través de la reacción química propiamente dicho y a través del efecto óptico que genera el blanqueamiento dental. Entonces lo que yo busco es que esa reacción química que se hace básicamente a través del peróxido de hidrógeno, habiendo otros componentes, pero que me voy a centrar básicamente en peróxido de hidrógeno, nos pueda permitir un resultado adecuado y yo pueda tener un cambio de color en esta paciente que hicimos en un primer momento ortodoncia y luego de hacer ortodoncia hicimos un blanqueamiento dental con algunos retoques estéticos porque en estas zonas de acá tenía una terminación de bordes incisales naturales, dicho sea de paso, que a ella no le gustaba, pero que lo que hace en general es esto, que es lo que me gusta, que tengamos una sonrisa no posada al final, sino que tengamos una sonrisa espontánea, donde ella cuando ve el resultado tenga un paciente feliz, un paciente contento, un paciente satisfecho, que lo obtuve a partir de hacer algo predecible, algo exitoso, que partió de mi diagnóstico. Así pues, también tenemos que mencionar que el blanqueamiento dental no es un juego. El blanqueamiento dental no es un juego y lo he puesto entre signos de admiración porque así como para cualquier tipo de otros tratamientos, para depositar un implante, o mejor dicho, las casas que producen implantes, las casas que producen ionómeros, las casas que producen cementos, las casas que producen materiales para hacer protésica fija, han hecho mucha investigación. En blanqueamiento dental eso no escapa y tenemos investigación en seguridad biológica, investigación de efectos erosivos sobre el esmalte, estudios de toxicidad sobre la pulpa, estudios clínicos de eficacia, estudios clínicos para mejoras continuas en el resultado,
y estudios clínicos comparativos entre marcas, qué principio es mejor, qué porcentaje es mejor. Y esto no es que lo haya hecho pues alguien de una forma particular, sino que esto lo han hecho universidades de renombre o en universidades de renombre, investigadores que tienen muchos años dedicados a este tratamiento y instituciones tan importantes como la ADA, la American Dental Association, que lo que hace es darnos seguridad al poder aplicar este tipo de tratamientos. ¿Es seguro el blanqueamiento dental? Si yo de repente hiciese esta pregunta en un público abierto, en un auditorio, las respuestas podrían ser varias. Y yo he amalgamado acá una respuesta en la cual dice, ha habido una evolución de los productos, donde los precursores presentaban pH ácido para mejorar la difusión del peróxido. Hoy, los productos de casas reconocidas y serias proponen nuevas presentaciones de pH neutro o básico, que es lo mismo, por lo cual son realmente seguros. Esto de realmente seguros es, obviamente, cuando se hace bajo un criterio adecuado, usando marcas reconocidas, de casas conocidas, que nos permitan poder aplicar ese tratamiento de una forma segura. Sin embargo, y a pesar de tener toda esta información y toda esta investigación, y sigo haciendo el ejemplo o la analogía con el tema de los implantes, o cualquier otra especialidad de nuestra profesión, es que así como hay pacientes que no pueden recibir un implante, que no pueden recibir un puente porque la brecha es muy amplia, no todos los pacientes son candidatos para poder recibir un agente blanqueador. Por eso es que el diagnóstico, una vez más, se vuelve importante. Yo tengo que hacer una evaluación, tengo que hacer un diagnóstico, ver qué tipos de manchas, que más adelante las veremos en más detalle, pero para poder hacer un tratamiento que sea predecible y que sea exitoso. Como les mencionaba, hay múltiples estudios de múltiples casas serias, casas reconocidas, que han hecho estudios de una forma objetiva para poder demostrar la seguridad de estos tratamientos, ya sean en las diferentes técnicas como las técnicas de cubetas, como las técnicas aplicadas con luz, las técnicas de consultorio no aplicadas con luz, y así poder lograr algo que tiene toda odontología que se jacte de ser seria: la evidencia científica. La evidencia científica es aquello que, volviendo a retroceder al primer slide donde estaba el doctor loco, como yo le digo, esa figura que me acompaña varias veces, es que toda aquella odontología que se jacte de ser seria tiene que tener una evidencia científica. Tiene que haber una validación del método, tiene que haber una comprobación del método, investigación, que nos dé esta seguridad de poder aplicarlo de una forma correcta. Y así pasamos a una siguiente pregunta, a una pregunta que es: ¿cómo funciona el blanqueamiento dental? Yo soy un fiel creyente de que para poder hacer cualquier tipo de procedimiento y cualquier tipo de tratamiento, necesitamos entender cómo funciona. No soy de aquellos recalcitrantes de tener que entender el 100% de la química o de la adhesión o de cosas por el estilo ya muy detallistas, pero sí creo que hay que entender y conocer en algo cómo funciona algo para poder aplicar. Entonces, el blanqueamiento dental es una reacción oxidativa. Una reacción oxidativa que se da a partir de los peróxidos, en este caso el más usado, el más popular, el que las casas han desarrollado más investigación, es el peróxido de hidrógeno. Y tenemos que los peróxidos de una forma natural son una solución inestable, que usualmente tienen un pH alcalino y que son pues muy movibles, y es por esto que las casas, las diferentes casas que producen materiales para hacer blanqueamiento dental, lo estabilizan químicamente a través de dos cosas principalmente: del pH y la viscosidad, buscando un equilibrio entre ellos para poder lograr y poder ofrecernos el mejor producto que se pueda usar de una forma segura y de una forma eficiente y eficaz. Es por esto que no podemos decir que todos los sistemas de blanqueamiento
o todas las alternativas que tenemos en el mercado, digas en México, digas en Perú, digas en Argentina, en cualquier otra parte, sean exactamente iguales, porque no es así. Definitivamente, cada producto tiene su composición, tiene su tratamiento químico, tiene la investigación y seriedad que cada casa le da, y hace que cada producto tenga diferentes performances. Definitivamente yo no puedo comparar al sistema de blanqueamiento de la casa A con el sistema de blanqueamiento de la casa B, con el sistema de blanqueamiento de la casa C, porque son cosas muy diferentes. Y ya lo que uno averigua, lo que uno investiga, con la educación continua que uno va teniendo y con la experiencia clínica, sobre todo, que va teniendo con ciertos productos, uno va diciendo, oye, esta casa, este producto es el que realmente me trae resultados buenos. Entonces, siguiendo con el tema de cómo funciona, tenemos que el blanqueamiento hace que este peróxido de hidrógeno se descomponga en radicales de peróxido y en un electrón sin par que está ahí alrededor de esta molécula de los radicales oxidrilos o hidroxilos, radicales de peróxido en buena cuenta, que son muy interactivos, que son muy movibles y que están buscando a quién unirse. En este caso, a lo que se unen al entrar en contacto con el diente es a los enlaces dobles de carbono de los cromóforos, y los cromóforos vienen a ser las moléculas responsables, los átomos de las moléculas responsables de darle color a algo. Estos enlaces de carbono son dobles los que tienen los cromóforos y lo vuelven simple, generando una molécula que genere mayor paso de luz, mayor reflexión de luz y por ende una mayor claridad, un diente que se note y se vea más blanco. Vamos a reforzar un poquito más esto, mencionando el paso número 1. Los peróxidos se descomponen en radicales de peróxido, llamados hidroxilos u oxidrilos, que son los que se conocen en las investigaciones como los terminadores de manchas o como los agentes blanqueadores. En un segundo paso, tenemos que los radicales de peróxido y el electrón sin par, que son muy reactivos, rompen los enlaces dobles de carbono de los cromóforos, volviéndolos simples, volviendo a esta molécula una molécula más simple. Insisto que tiene un mayor paso de luz y una mayor reflexión de luz. Por eso es que hablamos que el blanqueamiento dental es una reacción química, pero que también es un efecto óptico, en el cual la luz cumple su parte que más adelante la veremos un poco más en detalle. El cromóforo es el conjunto de átomos de una molécula responsable de su color. Son electrones que absorben energía, mucha energía, y que emiten diversos colores. Así tenemos a una molécula de peróxido de hidrógeno, la cual se va a descomponer, se rompe al entrar en contacto con el diente, generando los diversos radicales de peróxido. Y estos radicales de peróxido son los que, junto a sus electrones presentes en cada uno de ellos, que está acá simbolizado gráficamente por esta bolita que acompaña a cada uno de estos radicales de peróxido, son altamente inestables y están buscando que unirse, como mencionábamos hace un momento, y lo que hacen es unirse en este caso a las dobles cadenas de carbono de los cromóforos y generando el efecto blanqueador. Así como tenemos el peróxido de hidrógeno, también tenemos el peróxido de carbamida, que es una sustancia de muy común uso, que se usa frecuentemente, que es parte de nuestra práctica diaria cuando hacemos blanqueamiento dental, y que finalmente este peróxido de carbamida, por poner un ejemplo, vamos a poner acá el ejemplo del peróxido de carbamida al 10%, que en algunos sitios hay esta presentación, o algunas marcas tienen esta presentación. Entonces, este peróxido de carbamida lo que hace es tener también una acción como la del peróxido de hidrógeno, pero más lenta, porque a la hora que entre en contacto con el diente, lo que va a hacer es descomponerse en peróxido de hidrógeno y en urea. En este caso, para el ejemplo del 10%, se va a descomponer en un 3.3% de peróxido de hidrógeno y en un 6.7% de urea. Una vez que sigue pasando esta reacción química, el peróxido de hidrógeno que se desdobla del peróxido de carbamida se convierte en agua, se convierte en oxígeno, mientras que la urea termina convertida en dióxido de carbono y en amoníaco.
Este ejemplo funciona para poder entender el peróxido de carbamida al 10%, y así tendría también su contraparte cuando usamos un 16%, cuando usamos un 22%. Es el ejemplo más sencillo y más claro para poder entender cómo funcionan los peróxidos en la reacción de blanqueamiento. ¿Dónde se da el blanqueamiento dental? Probablemente esta es la principal pregunta que tenemos que saber, porque, dicho sea de paso, esto de dónde se da es una pregunta frecuente de los pacientes. Los pacientes no son como los de hace 20 o 25 años, cuando no existía internet, en la cual el paciente pues llegaba a la consulta y el paciente lo que hacía era sentarse, como yo a veces digo en broma, se persignaba, y lo que hacía era decir, bueno, doctor, a ver qué tengo, y el doctor lo que hacía era explicarle, decirle que tenía 10 caries, una pieza por sacar, pues el paciente tenía que creer. Mientras que ahora el paciente siempre llega con una idea de lo que tiene que hacerse y cómo es más o menos lo que tiene que hacerse. Que no lo entienda al 100% es muy diferente, pero es un paciente informado. Entonces una pregunta muy común es, doctor, ¿y cómo es el blanqueamiento? ¿Me va a desgastar mi diente? Que es la idea que muchas veces se tenía erróneamente, ¿no? Inclusive al comienzo hasta muchos colegas, muchos dentistas también tenían y teníamos quizás esta idea errónea de que el blanqueamiento dental significaba desgastar capas de dientes para poder obtener un producto más blanco detrás de ellos, ¿no? Respondiendo a esa pregunta estrictamente, tenemos que el blanqueamiento dental se da en la estructura orgánica de los dientes, en la dentina. Y cuando hablamos de que se da en la dentina, esta parte es muy interesante, en la cual tenemos que tener en cuenta dos tipos de manchas que se dan en la dentina. Tenemos las manchas intrínsecas y tenemos las manchas extrínsecas. Las manchas extrínsecas son aquellas que están dadas por todo lo que tiene que ver con la dieta y con hábitos. Es todo aquel pigmento, toda aquella cosa que se pega sobre la superficie, como lo estamos viendo en esta foto de aquí, que puede ser desde tabaco, beterragas, zanahorias, colas, y todo aquello que sea de un color fuerte, que el diente, como es una pequeña esponja, lo va absorbiendo. Estas manchas no es que se queden necesariamente en la superficie, sino son removidas rápidamente o con una limpieza pues periódica. Estas manchas se van metiendo cada vez más profundamente. Y esto tiene un nombre y se llama internalización de las manchas. Y estas manchas, insisto, son las extrínsecas que van hacia adentro de la dentina. Y las segundas manchas son las intrínsecas. Estas manchas intrínsecas son los pigmentos que van, por decir algo, y que es verdad, de una parte de la sangre, por ejemplo, y que van hacia la dentina, y que también generan este tipo de manchas. Les mencionaba que esto es muy interesante, porque finalmente el diente como tal, realmente, o sus manchas, mejor dicho, su pigmento, no son de una naturaleza del diente en sí, sino que a través de manchas extrínsecas y manchas intrínsecas van adquiriendo un color, van tomando un color, obviamente separando de aquí otro tipo de cosas que pueden haber, como ya medicaciones y cosas que pueden darse durante el embarazo, pero que finalmente siguen entrando a lo que viene a ser el tema de manchas intrínsecas o tipo de manchas intrínsecas. Si nosotros viésemos al microscopio las estructuras dentales sin estos tipos de manchas, cuando recién están formados, encontraríamos estructuras blancas o sin un color de pigmento como el que vemos. Entonces es muy importante determinar el tipo de mancha intrínseca y extrínseca para poder saber qué tipo de blanqueamiento es el que vamos a aplicar. Aquí tenemos una explicación gráfica del blanqueamiento dental. Tenemos aquí una estructura dental, donde tenemos aquí de rojo la encía. Esto celeste vendría a ser nuestro esmalte dental. Esta estructura de acá vendría a ser la dentina. Y esto que está acá de un color medio anaranjado vendría a ser nuestra pulpa. Los diferentes productos para blanqueamiento dental, los peróxidos, lo que hacen es trabajar, entrar en contacto con el esmalte, trabajar a través de él, y llegar a la dentina.
en esa dentina que, como sabemos, está formada por túbulos y que tiene permeabilidad, que tiene mucha permeabilidad y que tiene líquidos y una serie de cosas que más adelante las veremos un poquito más, lo que hace es generar la liberación de radicales oxidrilos y los radicales de peróxido, esos llamados oxidrilos u hidroxilos, y lo que hacen es generar que haya el efecto de blanqueamiento al unirse a las cadenas de carbono doble de los cromóforos, de tal manera que se da el efecto blanqueador. Obviamente que este efecto blanqueador hay que tener en cuenta que no es que se dé estrictamente en la dentina. Aquí es la sustancia orgánica y que es donde funciona, donde se da el efecto blanqueador. Pero acuérdense que estos radicales que se mueven por toda la superficie de la dentina generan también un problema, o más que un problema, una reacción oxidativa a nivel de tejido blando en las encías. Por eso es que se usan protectores, sobre todo en los tratamientos de consultorio, y también generan algún tipo de efecto sobre la pulpa, porque no es que se ciñan estrictamente al tejido dentinario. Así pues tenemos entonces que el blanqueamiento dental es alcanzado cuando se rompe el doble vínculo de carbono, convirtiéndose en un vínculo simple que refleja más luz. Mencionábamos en los anteriores que el blanqueamiento dental es una reacción química más un efecto óptico, en el cual el color y la luz también están involucrados. Y sin embargo, tenemos que tener cuidado y preguntarnos también dónde funciona y dónde no funciona el blanqueamiento. Y a tener en cuenta es dientes con fluorosis, dientes con hipocalcificaciones, dientes manchados por tetraciclinas, esmalte translúcido y endodoncia, o en pigmentos ocasionados por la endodoncia, que muchas veces el cambio es realmente se oscurecen los dientes muchos. Y no es que el blanqueamiento dental no se pueda aplicar o no vaya a funcionar en estas estructuras, en estas condiciones, sino que el trato tiene que ser de una forma diferente, hacer unas cosas más abrasivas como la microabrasión, que van de la mano de técnicas de consultorio más técnicas de casa supervisadas por nosotros, lo que se conoce como una técnica mixta. A tener en cuenta lo que mencionábamos hace un momento. Si yo tengo un paciente que me llega, por ejemplo, con este tipo de manchas, ¿no? Este fue un paciente que llegó, el cual quería tener dientes más blancos, porque obviamente su pigmento principal, sumado a fluorosis, a mezcla de hipocalcificaciones, hacía que sea un paciente muy complicado. En este paciente lo que hicimos fue aplicar una técnica mixta para poder tener un resultado medianamente simpático, ya que es muy importante que la expectativa del paciente y la predictibilidad de nuestro tratamiento y si va a ser exitoso o no, sea informado de una forma adecuada, porque si no estamos traicionando esa expectativa, estamos traicionando esa confianza que el paciente nos está depositando. Entonces, en casos así, hay que tener muy en cuenta que lo que hay que hacer es otro tipo de tratamiento que escapa un poco de esta conferencia, pero que quería mostrarles esta foto porque realmente tenemos casos y casos cuando hablamos de blanqueamiento dental. Hablábamos que el blanqueamiento dental es color y que color tiene que ver con blanqueamiento dental. Y por supuesto que tiene que ver porque es cambiar el color, por lo menos que el efecto óptico va a ser de un cambio de color, cambiamos el color de los dientes. Y cuando hablamos de color, no podemos dejar de hablar de luz. Recordemos que la luz finalmente son longitudes de onda. Las longitudes son aquellas que son las que se mueven de arriba hacia abajo y la longitud de onda viene a ser la distancia que hay entre onda y onda que se forman en esas longitudes. Entonces, estamos hablando que lo que hay que tener más en cuenta cuando hablamos de blanqueamiento dental son 4 cosas en realidad. Lo que viene a ser el matiz, lo que viene a ser el valor y lo que viene a ser el croma. La cuarta cosa que hay que tener en cuenta es el fenómeno de reflexión de la luz. Recordemos que la luz cuando cae sobre algo y los dientes no escapan a esto, son capaces de absorber mucho color, muchos de estos colores que caen de la luz. Y solamente pueden
absorber algunos colores y reflejar algunos colores. Y el color que refleja vendría a ser lo que conocemos como el matiz, que es la cantidad de color que llega al ojo finalmente. Dígase el rojo, dígase el azul, dígase el amarillo, o cualquiera de estos colores que nosotros podemos percibir. Las diferencias de luz, de la cantidad de luz que tengamos, va a ser la cantidad de luz reflejada por el color. Y así, para poner un ejemplo estrictamente dental, tenemos que nosotros los odontólogos pues vemos a los colores más que como rojo, azul, verde o amarillo, los vemos como A1, A2, B2, D3, C2 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que vendría a explicar el tema del valor. Digamos que, para poner un ejemplo práctico, yo tengo que los dientes de la familia B pueden tener más valor que la familia A. Y obviamente el matiz y el croma también tienen que ver. La saturación, el croma viene a ser la saturación, la concentración del color. Y eso es cuando cada color principal que tiene un matiz como el rojo o el azul se empieza a descomponer. Por ejemplo, un azul marino, un azul noche, un celeste, y así se va descomponiendo este tipo de color principal, que es lo que se conoce como el croma. Y esto es importante porque a la hora que nosotros vamos a hacer blanqueamiento dental, una de las partes principales viene a ser el tema de poder tomar el color. Y tomar el color consiste en que yo, bajo una fuente de luz adecuada, pueda registrar con el colorímetro Vita, el VitaPan Classic, es el que se sugiere, ordenado por valor de lo más claro a lo más oscuro. Lo que hacemos es poder registrar el color, poder mostrar a nuestro paciente para que después el paciente también vea el cambio. Nosotros identifiquemos pigmento, identifiquemos color, saber qué técnica aplicar y el paciente vea cómo está codificado, dónde lo encontramos y qué podemos ofrecerle como resultado, teniendo en cuenta que nunca podemos ofrecer un resultado exacto. Nunca cometamos el error de decir, mira, ¿sabes qué? Yo te encuentro en un color A3.5 y te voy a dejar en un A1, porque eso es jugar con la expectativa del paciente y eso nunca debemos de hacer. Y blanqueamiento dental es tan importante y es un tratamiento profesional y es parte de nuestra práctica y es parte de lo que hacemos día a día, como curar un diente, sacar una muela, depositar un implante, llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia, colocar una obturación de resina, que la ADA le ha hecho una clasificación. La American Dental Association, que rige muchos de los procedimientos que hacemos, le ha hecho una clasificación. Y así tenemos los llamados in-office, que estos in-office o en oficina o en consultorio son los activados por luz y los no activados por luz. Luego de los de in-office o en consultorio tenemos los que son llamados in-home o los que se hacen en casa principalmente, pero que en todo momento son supervisados y llevados a cabo por nosotros para poder ajustar ciertas cosas, como por ejemplo concentración del gel, basándonos un poco en la historia de sensibilidad del paciente, que más adelante lo veremos con un poco más de detalle. La tercera clasificación vienen a ser lo que se le conoce como los over the counter, que son los productos de venta libre, que tenemos desde los white strips, las pastas dentales, los enjuagues bucales y todo aquel producto que promete hacer un blanqueamiento. Yo no estoy en contra de ninguno de estos productos, pero sí considero que son productos que solamente deben y tienen que usarse como complemento a un blanqueamiento dental profesional, a un tratamiento de blanqueamiento, porque estos productos tienen en su composición peróxido de hidrógeno, usan aproximadamente entre el 0.30 y el 0.67% de concentración. Y si yo permanentemente me estoy echando este peróxido de hidrógeno sobre los dientes, va a generar un efecto, sí, a largo plazo sí, pero principalmente va a generar un daño a nuestro tejido blando, generando que sea, porque es quelante. Acuérdense que les comentaba hace un rato en ese gráfico que el blanqueamiento dental se da, pues, ataca en la dentina principalmente, pero estos iones que se mueven tan rápidamente y por todas partes y que generan que por todas partes se dé el blanqueamiento,
también me genera un daño al tejido gingival si es que no lo protejo, más aún si es que uso una concentración alta. Entonces, si yo uso permanentemente estos productos de venta libre, voy a tener a este paciente que cuando viene después de 6 meses o viene por primera vez y le haces un diagnóstico, el primer comentario que te hace te dice, doctor, no sé por qué desde hace como unas 2, 3 semanas o un mes, siento que me salen como unos pellejitos de la boca. Me paso el dedo por el carrillo y sale como una especie de un pellejito, de una telita de cebolla blanca. Eso es el efecto quelante del peróxido de usarse de una forma frecuente y larga. Insisto, como complemento a un blanqueamiento dental profesional es excelente, no como uso diario. Y la cuarta clasificación que le da la ARA viene a ser por las que le denomina las otras no profesionales, que basándonos en el primer ensayo otra vez, en el cual hablamos que somos profesionales de la salud, yo no puedo estar a favor nunca de que hayan en centros comerciales, como uno creo, más de uno hemos tenido oportunidad de ver, en el cual se ofrecen blanqueamientos dentales al paso, como si estuviesen haciendo cualquier cosa menos odontología y odontología seria. Entonces, estas son las cosas en las cuales todos debemos estar unidos de no plantear que son correctas, de decirle al paciente que no son correctas, porque asimismo también estoy totalmente en contra de estas ofertas. Me imagino que como en Perú existen algunas empresas como Fertop o como Groupon que ofrecen unos blanqueamientos a unos precios realmente que no sé qué pueden aplicar. Estas otras no profesionales es algo de los que estoy realmente muy en contra. Y así pues, sin importar el tipo de mancha ni ninguna de la técnica y las clasificaciones que la ADA ha hecho, tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes, mejor dicho, que todos los pacientes llegan a un punto en el cual no puede blanquearse más. Y esto es un concepto que se desdobla del slide anterior, porque definitivamente tenemos que así yo aplique una técnica de casa, yo aplique una técnica de consultorio, mezcle ambas, llega a un punto en que el paciente no puede blanquearse más. Y esto es importante porque ya existe un concepto documentado que se le conoce como la blancorexia o blancorexia, como quieran llamarlo, en el cual el paciente ya tiene un resultado que está por el B1 o más y el paciente se sigue viendo sus dientes de un color oscuro. Y esto obviamente es ya un problema, en el cual cuando uno tiene un paciente de este tipo, lo que toca es decirle, mire, hasta aquí nomás, yo ya no puedo aplicar más blanqueamiento porque puedo generar ahí sí un problema irreversible a nivel de pulpa. Y así vamos entrando a la parte que es probablemente una de las cosas que más nos preocupa, que es la sensibilidad por blanqueamiento. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad por blanqueamiento, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la escuché alguna vez en alguna conferencia, que siempre decía el doctor que la dictaba, no dejemos de lado lo básico. Y para poder entender la sensibilidad, yo tengo que remontarme a lo que se conoce y conocemos como el complejo dentino-pulpar. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para poder entender sensibilidad por blanqueamiento y sobre todo entender que esta sensibilidad es normal, es pasajera y que no va a generar un daño irreversible a nuestra pulpa. Así pues, nos vamos a centrar ahora en la dentina y vamos a leer estos conceptos. Y dice así: hay varias teorías sobre cómo la dentina transmite sensaciones de frío, calor y dolor. La más aceptada es la del mecanismo hidrodinámico de la sensibilidad dentinaria. La teoría se basa en el movimiento del fluido dentinario y o el proceso odontoblástico que se encuentra dentro del túbulo. Normalmente, la presión que hay dentro de la pulpa siempre empuja el líquido dentinario hacia el esmalte, pero cuando el líquido se calienta o se enfría, y acá quiero que prestemos atención a esto, o es afectado de cualquier otra manera en el cual encaja el blanqueamiento dental, se mueve en distintas direcciones y este movimiento es detectado por las fibras nerviosas que se encuentran en la base de los procesos odontoblásticos.
Estas fibras nerviosas son los terminales libres de ramas nerviosas mielínicas, de transmisión rápida y más sensibles, y se las clasifica como las fibras tipo A. Estas fibras tipo A son responsables de la sensación dolorosa, rápida y aguda, tipo punzante. Y esto lo he hecho hincapié en este tipo punzante porque es el tipo de sensibilidad que refiere el paciente. El paciente usualmente, cuando refiere sensibilidad, ya sea en un procedimiento de consultorio, cuando viene para un control, te refiere el tipo doctor, todo bien, todo perfecto, aguantable, pero me da un hincón de vez en cuando, pero que pasa rápidamente, doctor. Y estos son los responsables de este tipo de estimulación, son las fibras A, que son fibras de fácil estimulación. Como este concepto es largo, teóricamente, lo que hemos hecho acá es usar un dibujo, un gráfico hecho por un buen amigo y colega, que es el doctor Fernando Lores, que están viendo ahí su crédito abajo a la derecha, el cual hizo este gráfico que es muy simpático. Él es cirujano maxilofacial, y en el cual tenemos aquí arriba esto pintado de amarillo, que viene a ser la dentina. Esto de pintado de un amarillo un poco más claro, viene a ser la predentina, que recuerden que durante toda la vida siempre va a haber formación de predentina, ¿ok? Y más abajo tenemos ya las estructuras que comunicarían con nuestra pulpa. Entonces, esto que vemos acá rojito y esto que vemos aquí vienen a ser lo que se conocen o lo que conocemos como los túbulos dentinarios. Y estos túbulos dentinarios tienen dentro unas fibras nerviosas, no todos, pero tienen ellos unas fibras nerviosas. Y esto verde viene a ser el kit de esta teoría hidrodinámica. Esto verde vienen a ser lo que conocemos como los procesos odontoblásticos, y estos procesos odontoblásticos lo que hacen es meterse entre los túbulos dentinarios, meterse envolverse dentro de ellos y generar que esas terminaciones que se meten de estas prolongaciones de los procesos odontoblásticos generen que haya sensibilidad al haber un cambio dentro de estas estructuras, ya sea por frío, ya sea por calor, ya sea por movimiento de líquido, como es lo que pasa por blanqueamiento, que a la hora que uno hace la reacción química, la reacción oxidativa del blanqueamiento, hay movimiento constante y la presión que usualmente es hacia afuera, hacia el esmalte que estaría por aquí, lo que hace es generar en ambos sentidos y llegue ese estímulo a la pulpa. De hecho que esta es la forma más práctica de poder entender esta teoría hidrodinámica, que es la más aceptada para poder entender blanqueamiento dental. Así pues tenemos acá un gráfico un poco más sencillo de la teoría hidrodinámica, en la cual tenemos aquí la pulpa, tenemos aquí la dentina y tenemos aquí el esmalte. En más práctico, ¿ok? Y para poder entender un poquito mejor esto, tenemos que aquí tenemos los procesos odontoblásticos con las terminaciones nerviosas en algunos de estos túbulos. Entra el blanqueamiento dental lo que hace es generar múltiples movimientos, rápidos movimientos de fluido a este nivel, y lo que hace es generar que exista esta sensación dolorosa. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que esta sensación dolorosa, que es un común error o una común equivocación, es que se da a nivel de los túbulos dentinarios o de la dentina, y esto no es así. Esta sensación está dada por estimulación de la pulpa. Pero la tranquilidad que tenemos que tener es que se da a nivel de las fibras A. Y estas fibras A son las que son fácilmente estimulables, rápidamente estimulables, generan dolor tipo punzante y sobre todo que no están relacionadas con daño pulpar irreversible. A diferencia de las fibras C, que no son materia de esta explicación, pero que si fuesen esas las afectadas, lo que sí tendríamos es un problema de que habría un daño pulpar de tipo irreversible. Como la investigación continúa, tenemos nuevas teorías que también son aceptadas. Y dentro de esto de la sensibilidad, tenemos que los peróxidos a mayor concentración tienen menor contenido de agua. Por poner acá un ejemplo, tenemos que en concentraciones de 30 a 35% solamente tiene un 37% de agua.
que del 22 al 25% solo hay un 52.5% de agua, y que del 10 al 15%, o sea, concentraciones más bajas, hay un 65% de agua. Obviamente, todo esto hace que se crea, vuelvo a repetir, son teorías como la que mencionamos hace algún momento, que la deshidratación también tiene que ver con la producción de sensibilidad. Y obviamente, como existe sensibilidad, pues las casas dentales también se han preocupado de desarrollar productos que combatan a esa sensibilidad de una forma eficiente, de una forma rápida, y que haga que este proceso de blanqueamiento sea cómodo y confortable para el paciente, dentro de lo que sea posible, porque como cualquier otro tratamiento, tiene obviamente también posibilidad de que hayan molestias, de que hayan algunas reacciones que son normales y pasajeras. Dentro de ellas es un producto que se llama el fosfato de calcio amorfo, con sus siglas en inglés que se llama ACP, y que lo que el nombre que tiene es Relief ACP, que lo que hace es generar que haya un sellado de los túbulos dentinarios, previniendo el movimiento del fluido, disminuyendo la sensibilidad. O sea que básicamente ataca lo que estábamos conversando hace algún momento. En su composición no solamente hay fosfato de calcio amorfo, sino que también hay nitrato de potasio y nitrato de sodio y sulfato de potasio, que también son conocidos como excelentes manejadores de la sensibilidad dental. Así pues tenemos un gráfico final acerca de este tema de la sensibilidad, en el cual el Relief ACP trabaja muy efectivamente a nivel de los túbulos dentinarios para evitar el movimiento del fluido. Terminando esta parte, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la parte clínica propiamente dicha, en la cual vamos allá a desarrollar el blanqueamiento dental como procedimiento clínico. Y lo primero que vamos a hacer es decir, ¿qué piensa usted del blanqueamiento dental? Que son las preguntas que se le hacen usualmente a los dentistas y que estos están basadas en estudios, en investigaciones. Y las respuestas son que no lo consideran una buena odontología, que les da miedo aplicarlo, que no funciona, que es muy caro adquirir un equipo. Y la principal probablemente que le preocupa el tema de la sensibilidad y que esto no vaya a pasar y que le genere un problema. O la otra que se desdobla, que es de que no estoy convencido de que valga la pena, porque necesito un marketing excesivo, porque me parece inseguro, porque no lo considero una buena odontología. Y muy por el contrario, con todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, yo particularmente lo considero que es parte fundamental de mi consulta por las siguientes cosas. La primera, porque es parte de un tratamiento integral. Si yo tengo un paciente que viene con el maxilar superior para hacerle prótesis fija, porque tengo que hacerle 8 o 9 coronas porque hay mucha destrucción y mi diagnóstico me lleva a eso, y el color de abajo es muy amarillo, el mismo paciente, antes de hacer la prótesis, lo que va a hacer es decir, doctor, ¿y cómo puedo hacer para mejorar el color de mis dientes de abajo? Entonces, el blanqueamiento dental se vuelve parte de eso, de un tratamiento integral. Porque la publicidad de boca en boca es muy eficaz, porque me ayuda a ser competitivo. Y esta de acá, que probablemente es una de las que más me motiva, es porque mejoro la autoestima de mis pacientes. Abre la posibilidad de hacer otros tratamientos y porque sin lugar a dudas me genera ingresos. Y eso es también importante. ¿Qué buscan los pacientes? Los pacientes, sin importar raza, profesión, condición social, lo que ellos buscan son dientes blancos. En los estudios se demuestra que 8 de cada 10 pacientes, si tuviesen la posibilidad de hacerse blanqueamiento dental, se lo harían. Entonces, todos quieren dientes blancos. El problema es que siempre lo quieren lo más rápido posible. Y aquí es cuando nosotros tenemos que poner un stop y negarnos, en ciertos casos, a que esto sea manejado así. Porque es como que alguien que venga y me diga, quiero depositarme un implante dental y quiero depositarme ya ahorita. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer una evaluación clínica, tengo que hacer una tomografía y determinar si el paciente puede recibir el implante dental. En todos los tratamientos, absolutamente en todos, y blanqueamiento dental no escapa a esto, no solamente es querer y poder. Hay que tener condiciones clínicas adecuadas para poder hacer un tratamiento que sea predecible y que sea exitoso. Siempre es un tratamiento profesional, siempre.
como cuando hacemos una rehabilitación oral y nos llega un paciente en estas condiciones, en el cual usamos todo nuestro conocimiento y todo nuestro talento para poder sacarlo adelante, o en una cirugía gingival o en cualquier otro procedimiento, para poder lograr este resultado y que el paciente se vaya totalmente satisfecho, hice un planeamiento adecuado. Y este planeamiento empezó de lo primero, y lo primero fue el diagnóstico. Así pues, si yo tengo un paciente con esas características, yo tengo que tener muy en cuenta la expectativa del paciente para poder hacer un tratamiento predecible. Si yo tengo manchas de este tipo que son de las familias del D, de la parte más oscura, son los pacientes que mezclan manchas medias anaranjadas con manchas grisáceas, tenemos que tener mucho cuidado con qué ofrecemos de resultado y qué técnica aplicar, porque usualmente este paciente de acá va a necesitar un tratamiento mixto que se empiece en consulta y se puede extender hasta 6 meses de blanqueamiento con cubetas con un control cada 3 semanas para ir monitoreando el avance y para ir monitoreando cómo es el tema de que su tejido blando no esté generándoles algún tipo de irritación o algún tipo de problema mayor. Expectativa del paciente va de la mano del tratamiento predecible y eso nos lleva a que hagamos y tengamos un resultado exitoso. Y blanqueamiento pues es tan importante porque sin lugar a dudas vivimos en la era de la estética. En la era de la estética donde, para poner un ejemplo puntual de lo que todos conocemos y manejamos, tenemos a esta muchacha que creo todos sabemos quién es, que es Betty la Fea, que para poder afearla, pues lo que tocan es cabellos, ojos y dientes, que son los que marcan el parámetro de la belleza, y que cuando le arreglan ojos, le arreglan cabello y le arreglan dientes, tenemos a una persona totalmente diferente. Y esta era de la estética nos hace llevar a que los dientes, para que se vean simpáticos y se vean bonitos, no necesariamente estamos hablando de perfección, de belleza, sino que estamos hablando que tenemos que tener posición, forma, textura y color, que van de la mano del arte, de la pasión por lo que hacemos, de energía y de imaginación, para poder lograr principalmente un resultado armónico. No necesariamente en odontología, belleza es perfección. Perfección es que no haya nada que todo sea igualito, perfecto, no. Es armonía, todo esto englobado en un solo concepto. Los pasos previos para hacer blanqueamiento dental es que no se negocia salud periodontal, ver el color del pigmento principal del paciente, hacer una profilaxis previa, trabaje sobre el limpio, eso es muy importante. Existen unos equipitos que disparan un bicarbonato de sodio a alta presión que complementan a una profilaxis y esto hace que yo pueda ver realmente de qué color esté el diente y a partir de ahí pueda escoger qué tratamiento usar. Toma de color y registros fotográficos. Estos registros fotográficos van de la mano de que si voy a usar una técnica para consultorio, para casa, después de una técnica de consultorio, lo que tengo que hacer es generar las cubetas previas a, y los modelos los tengo que tomar antes de. Invierta tiempo en su paciente. Invertir tiempo en su paciente es que al documentar los casos, tratemos de tener una cámara que nos permita hacer la mejor foto posible para poder tener un sustento de el antes y el después, sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes difíciles. Y así el blanqueamiento dental también está relacionado con la autoestima. Y blanqueamiento dental cambia a personas. Y cambia a personas porque queremos sonreír. Y si yo tengo un paciente que llega con este color, por ejemplo, un color A3, y yo le aplico una técnica, que en este caso fue una técnica de consultorio activada por luz, lo que hacemos es lograr un muy buen resultado, en el cual tengo un paciente que cada vez, o mejor dicho, después de ese resultado, me muestra una sonrisa espontánea, una sonrisa franca, y ya no una sonrisa posada, que es lo que usualmente hace un paciente que no se siente seguro de su sonrisa. Para un gran resultado, donde un antes y un después como este sea lo que obviamente buscamos y lo que queremos obtener, es que existe una técnica para cada estilo de vida y nos vamos acá a centrar básicamente en dos concentraciones
que vienen a ser el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida. Y lo primero que tenemos que mencionar aquí es que tenemos que escoger el color de pigmento principal. Si yo tengo un paciente que me llega con esas características, ofrecerle un blanqueamiento dental, que él quiera hacerse un blanqueamiento dental, realmente es muy complicado. Esto ya probablemente nos tendría que llevar a ser honestos con nuestra práctica, ser honestos con el paciente y plantearle que si quiere mejorar esto, lo que toca hacer ya es unas carillas dentales, unas carillas para poder obtener el resultado estético que él está buscando. ¿Qué técnica debo aplicar? La concentración del gel, el régimen de uso, la frecuencia, la técnica y el tiempo de uso se debe de personalizar de acuerdo a la evaluación y hábitos del paciente. Así tenemos que las casas comerciales tienen diferentes presentaciones, diferentes productos. No voy a entrar a juzgar a ninguna de ellas. Lo que yo hago simplemente es basarme en lo que uso, en lo que he probado y en lo que clínicamente me da el mejor resultado, sabiendo y conociendo que existen marcas muy buenas, varias de ellas con resultados realmente excelentes también. Entonces, para una técnica de cubetas, lo que hacemos es fabricar la cubeta. Y para eso tengo que tomar una impresión, limpiar el modelo de yeso, hacerlo libre de burbujas, que es limpiar los márgenes, hacer un corte en herradura y no usar espaciador, porque las láminas que son de una buena calidad vienen con una microporosidad y esa microporosidad es la que tiene que estar en contacto con mi modelo a la hora de preparar la cubeta y esa microporosidad es la que posteriormente queda sobre el diente, entra en contacto sobre el diente reteniendo la suficiente cantidad de material blanqueador para no tener que estar usando espaciadores como años atrás se tenía que hacer. Modelo en herradura, la máquina al vacío, se corta en herradura casualmente para que la máquina pueda hacer una succión adecuada y pueda obtener una cubeta que sea perfectamente adaptada y mientras más adaptada es más cómoda para el paciente. Y así tenemos el primer ejemplo con un peróxido de carbamida en este caso, en el cual que si tengo un paciente que me dice que no tiene sensibilidad, que tolera las cubetas, porque también hay que evaluar eso. Hay que evaluar que yo puedo tener pacientes que de repente tienen sensación nauseosa y que no pueden soportar cubetas, mucho más aún para dormir. Pues si no tengo ninguno de esos problemas, lo que uso es peróxido de carbamida al 16%, usándolo de 4 a 6 horas por 14 noches, haciendo un control después de 5 días de aplicación y un control final en el día 14, en el cual tiene que haber un pulido final. Así, por ejemplo, tenemos a este paciente que le aplicamos esto, un color bastante universal, bastante clásico, un A2. Él quería tener unos dientes más claros, más blancos. Aplicamos el peróxido de carbamida al 16% y lo que obtuvimos fue este resultado, en el cual vemos que hay un cambio de color bastante significativo. Siempre, siempre tengamos en cuenta lo que hemos conversado bastante, que es el tema del riesgo de sensibilidad. Recordemos que el riesgo de sensibilidad está presente de por sí en blanqueamiento dental. Siempre es una posibilidad. Pero si tengo factores coayudantes, como esta paciente, por ejemplo, que me llegó con una retracción gingival, una recesión gingival muy marcada, si yo hago blanqueamiento dental con cubetas o si hago blanqueamiento dental de consultorio, tengo que tener mucho cuidado con el tema de proteger estas zonas de acá, porque si no me van a generar una sensibilidad que inclusive podría llegar a ser reversible. Más aún si en esa inversión de tiempo con el paciente, ella me refiere que cuando come un helado, cuando toma algo caliente, cuando toma algo frío, ya tiene sensibilidad o algún tipo de molestia. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Si yo tengo un paciente que la fluorosis es no muy marcada y el antecedente de esta paciente era que de pequeña, ella me lo refirió, que se comía la pasta dental. Entonces, en este caso había una fluorosis que por suerte no era tan marcada, pequeñas zonas de especificación también. Hicimos una técnica mixta. Aquí sí valía la pena hacer una técnica mixta para poder aplicar la técnica activada por luz y la complementamos con técnica de casa. En este caso no hubo que hacer microabrasión porque era muy pequeña la parte de la fluorosis.
Cuando hablamos de blanqueamiento dental, siempre vayamos de menos a más. Siempre empecemos con una concentración baja y si en el camino vemos que la respuesta es positiva, si empezamos con un 16%, podemos avanzar a un 22%. Igual, peróxido de carbamida al 22% se maneja de 4 a 6 horas para dormir por 7 noches. En este caso es de 4 a 6 horas por 7 noches el peróxido de carbamida al 22%. Y vamos ahora a tocar rápidamente los que son los sistemas de consultorio, en los cuales básicamente los voy a mencionar como generalidad, en el sentido que tenemos los peróxidos de hidrógeno que se usan sin una fuente de poder, como el peróxido de hidrógeno al 30% de esta marca, y los que son activados o que trabajan en un binomio con la luz, como el peróxido de hidrógeno al 25%, en el cual la luz viene a ser el complemento perfecto para un excelente resultado. Así vamos a ver algunos resultados, por ejemplo, hechos en consulta con sistemas de consultorio activados por luz y no activados por luz. Acá tenemos una paciente que llegó en el cual sus manchas eran básicamente de origen extrínseco y el resultado realmente fue muy significativo después de 1 hora de aplicarle blanqueamiento dental. Los activados por luz, tenemos acá un resultado de un paciente que llega a un A3 y que 1 hora después tenemos un resultado que pues está muy cercano al B1. Siempre los caninos van a ser un poco más saturados, no van a tener tanto resultado porque sus capas de esmalte son mucho más delgadas y por eso es que tienen más dentina y por eso reflejan mucho más el tema del color desde adentro. Acá tenemos un caso bastante simpático en el cual este chico llegaba porque se casaba y lo que él quería era tener una sonrisa más simpática. Bueno, en realidad la novia lo había obligado a venir para que tenga una sonrisa más simpática en las fotos principalmente. Entonces acá teníamos este problema en este diente de aquí y en este diente de aquí realmente no es que estaba endodonciado, no es que había sufrido de endodoncia, sino que él de pequeño había sufrido un golpe y pues el diente simplemente por consecuencia de eso cambió de color sin haber recibido nunca endodoncia. Lo que hicimos aquí fue una técnica mixta. Lo que hicimos fue aplicar peróxido de carbamida al 16%, peróxido de carbamida al 22%, 7 días por uno, 7 días por otro. Y de inicio lo que hicimos fue hacer un blanqueamiento de consultorio activado por luz. Ese fue el resultado que tuvimos después del blanqueamiento en consultorio. Y esta fue la sonrisa como quedó mucho mejor para el matrimonio de este paciente. Tips para poder hacer un tratamiento predecible y exitoso. Tenga en cuenta el tipo de sonrisa. Tenga en cuenta el tipo de sonrisa porque recuerde que tenemos pacientes que muestran el 100% de los dientes, que muestran el 75% de los dientes, que muestran el 100% de los dientes más encía, que hasta ahí estamos hablando de sonrisas altas, sonrisas bajas y sonrisas promedio. Muy diferente a una sonrisa gingival, en el cual muestra más de 4 milímetros de encía más el 100% de los dientes. Y pongo ahí que tenga en cuenta el tipo de sonrisa porque muchas veces el paciente a uno nos pregunta, doctor, ¿qué tanto me los puedo blanquear o qué tanto me los debo blanquear? Y si yo tengo un tipo de sonrisa que es de tipo de sonrisa pues gingival, por poner un ejemplo, y lo dejo súper blanco, va a ser como una especie de un foco, va a ser una sonrisa muy impactante. Determine el tipo de mancha principal, determine el tipo de pigmento, si el origen es las manchas de origen extrínseco, si son de origen intrínseco. Asimismo, una pregunta muy recurrente es acerca del resultado del blanqueamiento dental. Como en todo, cuando uno hace una corona, te preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo me va a durar esta corona? Le haces un implante, doctor, ¿y cuánto tiempo me va a durar el implante? Pues el blanqueamiento dental, los estudios demuestran que se mantiene el 95% del resultado al año, el 65% del resultado a los 2 años y el 37% del resultado a los 7 años, independientemente del tipo de hábitos
o dietas que pueda tener el paciente. Estos estudios son bastante concluyentes en cuanto a resultados y es una respuesta a la común pregunta que hacen los pacientes. Siga las instrucciones del fabricante, eso es muy importante. Los fabricantes han gastado tiempo, han invertido dinero, han convocado a las mejores profesionales para poder obtener un buen producto y yo no puedo cambiar un orden o cambiar o usarlo como a mí se me ocurre. Es válido que yo pueda tener pequeñas cosas que haga de cambio en base a la experiencia que voy teniendo, pero no cambiar totalmente un protocolo de trabajo que ha sido diseñado para que trabaje algo de una forma eficiente. Comprometa a sus pacientes con los cuidados posteriores. Y esto es muy importante. Yo puedo obtener un gran resultado, sea con cubetas o sea con una técnica de consultorio o con una técnica mixta, pero si yo después que termine el blanqueamiento el paciente se toma una copa de vino o pues es fumador y empieza a fumar en el día 1 que estoy haciendo el blanqueamiento o durante el blanqueamiento, los resultados no van a ser adecuados. Y en esa parte que conversábamos de invertir tiempo con su paciente, tiene que comprometerlo para que este resultado sea óptimo y sea adecuado, que tiene que comprometerlo con los resultados durante el tratamiento y con los cuidados posteriores para que el resultado sea el mejor. No ofrezca resultados exactos. Lo mencionamos hace un momento, en el cual nunca digamos que tengamos, mire señor, yo lo encuentro aquí en la paleta 3 y lo voy a dejar de 1, porque estamos jugando con la expectativa del paciente y nunca se juega con la expectativa del paciente. Ten en cuenta la edad del paciente. Y con este tip vamos terminando ya con esta presentación en el sentido de que a medida que pasan los años, el esmalte se vuelve más traslúcido. Y al volverse más traslúcido significa que va a mostrar más las manchas que hay en la dentina, tanto sean de origen extrínseco, sean de origen intrínseco, van a poder proyectar mucho más las manchas. Y si bien es cierto que se puede hacer un blanqueamiento, por más que el paciente tenga el esmalte translúcido, con buenos resultados, hay que tener en cuenta eso, porque en ese caso yo sí preferiría que se use una técnica mixta, empezando por consultorio y terminando por las cubetas. En este caso nuestra paciente llegó así y luego de todo el procedimiento logramos un resultado mejor, dientes más blancos, dientes armónicos, dientes que se mimetizaban inclusive un poco más con las prótesis que ella usaba en la parte posterior. A más edad, más traslúcido el esmalte y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Los cuidados post-tratamiento son los que creo que todos manejamos, pero que son muy importantes. Eso es un complemento ideal para un buen tratamiento. No coma ni beba nada por 30 minutos luego de un tratamiento de consultorio. No coma ni beba nada por 30 minutos una vez que se retiró las cubetas en la mañana. Levántese, sáquese las cubetas, lávese los dientes y dúchese, haga el tiempo que pasen 30 minutos para poder recién comer o beber algo. Maneje la sensibilidad, productos como el Relief ACP son excelentes. Use los analgésicos, uno puede tomar, si tiene un paciente que uno le refiere que su historia de sensibilidad es ya manifiesta desde el comienzo, uno puede dar unos analgésicos previos a blanqueamiento dental, un ketorolaco de 10 miligramos, un ibuprofeno de 400 miligramos, previo a iniciar un tratamiento, sobre todo de consultorio, nos puede ayudar mucho que el paciente sea más cómoda su experiencia. Evite alimentos y bebidas de color oscuro o intenso. Y esta parte de acá que es muy importante, haga un pulido final. Cuando hacemos un blanqueamiento dental, el blanqueamiento dental de todas maneras genera pequeños procesos de mineralización y remineralización que son constantes a lo largo de la vida en el esmalte. No hace daño, no genera un problema que sea irreversible, pero trabaja a través del esmalte para llegar a la dentina. Entonces, una vez que se ha estabilizado el color, unos 10 días después de haber terminado el blanqueamiento o inmediatamente después que se cumplieron los 14 días si es de cubetas, hagamos un pulido final. Pasemos cauchos y sobre todo pasemos una pasta diamantada de una micra muy fina para poder lograr hacer un pulido final y que esto quede totalmente liso, que sea otra vez ese vidrio
que tenga más brillo y que tenga un muy buen sellado. Para terminar con terminando con esta presentación, vamos a pasar un par de slides de lo que viene a ser innovación en blanqueamiento dental, solamente como mención, que existen lo que llamamos los blanqueamientos dentales, en los cuales se usan fuentes de poder. En este caso es este sistema que se llama el sistema Zoom de Philips, que es un blanqueamiento que funciona no porque la luz trabaje sobre el gel de peróxido de hidrógeno, sino porque es un acelerador que el binomio que hace con este gel genera grandes resultados y excelentes resultados. Estamos hablando de lo que se le conoce como el poder de la luz LED, azul, el poder de la luz azul. Este sistema es el poder de blanqueamiento dental profesional a través del sistema Zoom Speed, que es de la casa Philips y que genera realmente resultados excelentes. Muchos de los casos que hemos pasado ahí han sido hechos con esta máquina y, como les mencionaba al comienzo de esta presentación, tenemos que tener la evidencia científica y creo que eso es lo que nos da la seguridad de poder usar algo seguro, eficiente, eficaz y que sobre todo sea exitoso. Para terminar, tenemos una pequeña escalera en la cual cuáles son los pasos para poder tener un blanqueamiento dental exitoso. Paso número 1, educación continua. Paso número 2, verle la seriedad que este tratamiento requiere. Paso número 3, escoja la técnica adecuada en el paciente adecuado. Paso número 4, siga las instrucciones del fabricante. Paso número 5, comprometa a sus pacientes en los cuidados posteriores. Y esto es la única manera de hacer una buena odontología siendo honestos con nuestros pacientes y conscientes de nuestras debilidades y fortalezas. Esto sin ninguna duda lo llevará al éxito de lo que sea que emprenda. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber tenido la oportunidad, agradecer a los del COA por haber tenido la oportunidad de poder haber asistido a esta conferencia. Espero que haya sido pues de su completo agrado y que les haya servido y les sirva. Como siempre decía mi papá, desde que salgo de escuchar algo, a mí me interesa que algo me sirva en mi práctica. Y espero que esto haya sido así. Pues nada, les doy pase a Diana y a Pablo para que me digan qué cosa es lo que continúa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Vilela, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. A quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor enviarnos su nombre y correo electrónico para acreditar su CADI. Armando, ¿nos escuchas? Buenos días. Pablo, ¿nos escucha? Hola Armando, ¿nos escuchas? Hola Diana, los escucho bien. Perfecto. Bueno. Adelante Armando. Hola Diana, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ya te escuchamos bien. Bueno, pues muchas gracias al doctor Vilela por esta plática tan interesante, al parecer pues tan vigente, ¿no? Día con día, a pesar de que el procedimiento de blanqueamiento dental tiene tanto tiempo, cada día parece con más vigencia. Parece que lo que sigue son las preguntas. ¿Estoy en lo correcto, Diana? Sí, es correcto, Armando. Estamos enumerándole las preguntas para que puedan identificarlas. Ok. Estoy en eso, ¿eh? Tenemos una de la doctora Liliana Mesa. ¿A qué se refiere con pulido final? Ok. Yo les mencionaba, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Ok.
Los productos blanqueadores, dígase los de consultorio o dígase los de cubetas, están diseñados para trabajar, entrar en contacto en un primer momento con el esmalte y a partir de ahí generar la reacción oxidativa que se da principalmente en la dentina. ¿Ok? Entonces, a la hora que este producto penetra el esmalte, siempre van a haber pequeñas partes donde generan microporosidades, donde se generan pequeñas desmineralizaciones, nada grave, nada que no sea reversible, más allá de que cuando me tomo un jugo de naranja, también se generan esos procesos. Pero lo que yo quiero es que este diente vuelva a quedar totalmente liso, que vuelva a quedar como un vidrio. Y obviamente, lo que yo deseo es que con este pulido final en el cual paso cauchos, como para una resina, paso la secuencia de cauchos, paso una pasta diamantada de una micra pequeñita, lo que hago es volver a dejar esa superficie totalmente lisa. Sumado a los productos como el Relief ACP o como otros productos que generan otra vez remineralización, volvemos a dejar un esmalte totalmente liso. Gracias, doctor. Adelante. Perdón, Diana. No, adelante. Otra pregunta de el doctor Baldo Badani. Doctor, ¿la luz qué papel ocupa en el blanqueamiento dental? Ok, aquí hay un tema que es bastante polémico y a la vez apasionante, como siempre digo, del blanqueamiento dental, porque muchas veces hay este tema de que la luz no hace nada, la luz no funciona, la luz es un artilugio, la luz es un tema marquetero de las empresas. Y obviamente, definitivamente existen empresas que sí han desarrollado productos específicos para los cuales la luz sí tiene un efecto en el blanqueamiento dental como tal, más no en el peróxido. Lo que está demostrado científicamente hoy en día, hoy, 21 de marzo, del 22 de marzo del 2017, es que la luz azul, que las manchas que existen en los cromóforos, ¿ok?, son manchas de color amarillo y rojizo, principalmente. Y que la luz azul es absorbida por estas manchas amarillas y rojizas. Y que al haber esta absorción, genera que haya mayor efecto de radicales, o sea, que se genere mayor reacción oxidativa a través de los peróxidos, de los radicales de peróxido que se liberan con el blanqueamiento dental. Esa es lo que hace, digamos, en una forma general lo que hace la luz. En este caso, vuelvo a repetir, de cuando se hablan de binomios, de que funciona luz de una longitud de onda específica, de un color específico sobre el efecto de blanqueamiento dental. Muchas gracias, doctor. La siguiente de Montserrat Ramírez. ¿Cuánto tiempo después del tratamiento de ortodoncia se debe realizar el blanqueamiento? Ok. Al tener un tratamiento de ortodoncia, definitivamente estamos hablando que los dientes de todas maneras generan un poco más de deshidratación porque los brackets, los braces, como queremos llamarlo, lo que hace es que los labios estén siempre el paciente moviendo, siempre estén generando algún tipo de que se deshidraten más los dientes. Sin embargo, antes de responder estrictamente esa pregunta, hay doctores que han hecho experimentos, casas que han hecho experimentos en las cuales si uno coloca un gel blanqueador alrededor de los brackets puestos de un paciente con ortodoncia, como los radicales de peróxido son tan inestables y se mueven por todas partes, genera efecto blanqueador inclusive debajo del bracket, ¿ok? Entonces, eso lo doy como un concepto que simplemente para que lo tenga ahí. Y si hablamos estrictamente de respuesta a la pregunta, mi sugerencia es sacar los brackets. Una vez que se sacan los brackets, hacer un pulido totalmente de la superficie con los cauchos, retirar todos los restos de resina que quedan y esperar un promedio de 2 a 3 semanas, que es cuando los dientes terminan de estabilizarse otra vez debido a factores como pH de saliva, como todos los procesos que pasan en boca, que dicho sea de paso, es lo mismo que pasa cuando un paciente recibe blanqueamiento. Y si yo quiero hacer una restauración,
tengo que esperar también entre 2 a 3 semanas. Perfecto. Gracias otra vez, doctor. La siguiente pregunta. ¿Desde qué edad recomienda el uso del blanqueamiento? ¿Cada cuánto tiempo también? Ok, esa es una muy buena pregunta y muy interesante. El blanqueamiento dental, los estudios demuestran que pueden ser usados desde los 12 años, cosa que yo estoy en desacuerdo. Yo lo uso de una forma segura desde los 15 años, porque acordémonos que a edad más joven tenemos una pulpa más grande y obviamente tenemos que estos radicales de peróxido, volvemos a repetir, se mueven por todas partes, van por todas partes, y si nos basamos en la teoría hidrodinámica, pueden generar mucho mayor estimulación, mucho mayor sensibilidad en la pulpa. Entonces, a los 15 años, digamos que ya la madurez de esta dentina es mayor y tenemos una dentina más calcificada y una dentina más permeable. Una dentina más calcificada y una dentina menos permeable, lo cual nos hace hacer un blanqueamiento dental de una forma segura. Dicho sea de paso, y esto no es ningún tipo de cuento, como diríamos en Perú, tengo una hija que tiene casi 21 años y a los 15 años yo le hice su primer blanqueamiento dental. La segunda parte de la pregunta, ¿cada cuánto? Si hablamos de blanqueamiento con fuente de poder, con luz, tiene que ser después de un año. Y si hablamos de blanqueamiento con cubetas, depende de la concentración que use, tiene que pasar un mínimo de 6 meses. Muchas gracias, doctor. La siguiente dice, lo felicita, doctor. Dice, he tratado pacientes que posterior a un blanqueamiento dental me llegan con cubrebocas por el dolor que les provoca hasta el aire del medio ambiente y no les informaron que de esa posible complicación. ¿Qué protocolo de tratamiento recomienda para disminuir ese tipo de sensibilidad? A ver, yo en parte de esta conferencia lo que hice fue mencionar, creo que se pasó muy rápido ese slide, pero que es una redondela que dice, invierta tiempo con su paciente. Este invertir tiempo con su paciente es que cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que yo hago es, hacen la historia clínica, las chicas acá, las asistentes que nos ayudan, pasa con su historia clínica, médica en este caso, y de ahí me ciño estrictamente a la parte dental, ¿ok? Y en esa parte dental, cuando el paciente llega, él sabe a qué llega. Él no llega y te dice, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero ver qué tengo. Esos pacientes no existen. Sino que llegan a pedirte, doctor, quiero hacerme un blanqueamiento. Entonces, en base a eso, lo que toca es hacer un poco de historia de sensibilidad. Y si el paciente me dice, doctor, yo cuando como un helado, cuando me hacen la profilaxis, cuando tomo algo caliente, se me destiemplan los dientes, lo que toca es 15 días antes del blanqueamiento aplicar barnices o geles envases como el Relief ACP, que son en base de nitrato de potasio, nitrato de sodio, sulfato de potasio o fosfato de calcio amorfo, aplicarlo por periodos de 30 minutos diariamente de 10 a 15 días antes y desde el día de inicio manejarlo con analgésicos. No todos los días, pero sí al iniciar el tratamiento y hacer evaluaciones y controles cada 3 o 4 días que no necesariamente pueden ser viéndolas. Ahora tenemos herramientas como el WhatsApp, inclusive, en el cual vamos monitoreando a nuestros pacientes. Gracias nuevamente, doctor. La doctora Ítala Hernández, desde Colombia, dice, ¿podrían por favor recomendar marcas de productos para realizar el blanqueamiento? En consultorio, perdón. Ok. Trato de nunca ser comercial. Pablo, eres tú, ¿cierto? Pablo. Armando, doctor, absorbe. Armando, perdón. Trato de nunca ser muy comercial con el tema de la recomendación, pero entre la pregunta estricta, o sea, respondiendo estrictamente a la pregunta, yo considero que existen muy buenas marcas en el mercado. Tenemos productos de Opalescence, tenemos productos de la misma FGM, algunos de ellos muy buenos, pero si hablo de mi experiencia clínica, los productos que yo uso hace ya casi 15 años son productos de Philips. Y lo que yo recomiendo, si hablamos de tratamientos de consultorio, recomiendo el DASH, que es peróxido de hidrógeno al 30%,
Y si es con luz, el sistema Zoom Wide Speed, que es la luz más el peróxido de hidrógeno al 25%. Perfecto, muchas gracias. En el caso de México, doctor, que no tenemos DASH. Ok, el Opalescence Boost es excelente. El Boost de Opalescence es realmente un excelente producto también. Gracias, doctor. La siguiente. ¿Qué le diría a un paciente sobre el comentario que el blanqueamiento dental produce desgaste del esmalte? Pues que no, definitivamente que no. El blanqueamiento dental es estrictamente una reacción química que no genera desgaste, debilitamiento, ni malogra los dientes. La respuesta es que simplemente es una mera reacción química que se da principalmente en la dentina y que no tiene ningún tipo de desgaste ni riesgo para el paciente cuando se usan productos que tienen la investigación del caso y que son aplicados de una forma amarilla. Para terminar, para complementar esta respuesta es que si yo desgastase capas de diente, yo le diría al paciente, mira, yo desgasto tu esmalte, que más o menos la capa sabemos que es de 0,8 milímetros de grosor, y después de eso viene la dentina. Y si te desgasto ese esmalte, lo que va a hacer es verse más amarillo aún tu diente. Ok, gracias, doctor. De la misma doctora Jaramillo pregunta, ¿qué le aconsejaría a un paciente que utiliza agua oxigenada para blanquear sus dientes? Dice ver resultados después de usarlo de forma diaria por una semana. Ok, mira, Armando, esa pregunta también es muy interesante. El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Y si yo agarro agua oxigenada y con una gasa, o como salen cientos de videos en YouTube de cómo blanquearse los dientes caseramente, ¿ok? Voy a tener algún tipo de resultado. Claro que sí, porque es peróxido de hidrógeno finalmente. El tema es que estoy generando blanqueamiento de con peróxido de hidrógeno, pero que estoy generando irritación en las encías, que estoy de repente pasándome un poco de esa agua oxigenada y que por último no estoy controlando el tema de sensibilidad y que puedo generar que haya un daño irreversible a mis dientes o una irritación muy grande en mi tejido gingival, en mis encías. Armando. Se cortó un poquito. Lo vuelvo a repetir si gustas. Sí, de favor. A ver si fue para todos, por lo menos para mí sí. A ver, ¿me escuchas ahí? Perfectamente, gracias. Mencionaba que lo primero es que es verdad que la paciente o la señora que use este agua oxigenada va a tener algún tipo de resultado. Y va a tener algún tipo de resultado porque estamos hablando que el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, que es el principio que usamos para poder hacer blanqueamiento dental. Obviamente, algún resultado va a haber, pero estamos hablando que el peróxido de hidrógeno que se usa en blanqueamiento y ya pasó por un proceso en el cual estabilizaron pH, en el cual mejoraron la viscosidad, en el cual no genero, lo uso con seguridad y no me estoy pasando un producto que no es adecuado, no me estoy generando la posibilidad de una sensibilidad irreversible y no me estoy generando la posibilidad de generar una irritación a nivel de tejido gingival. Porque estamos hablando de que así como hay cientos de tutoriales en YouTube de cómo blanquear los dientes caseramente, pues es como cómo podría hacerme una cirugía de dedo caseramente, y esto obviamente generaría una infección, la posibilidad de un problema mayor, sin lugar a dudas, ¿no? Perfectamente, muchas gracias. Y muy buena analogía con lo del dedo. La doctora Norma Sánchez dice, perdón, me regreso un poquito, la doctora Tania Cruz. He escuchado un cambio de la terminología de blanqueamiento a aclaramiento. ¿Por qué esta diferencia de términos? Ok. Yo mencioné durante esta conferencia que, y vuelvo a repetir creo por tercera o cuarta vez, que el blanqueamiento dental es un tratamiento realmente polémico y un tratamiento apasionante. Y porque como todo tiene detractores y tiene gente que está a favor del blanqueamiento. Creo yo que lo importante es informarse.
Y si hablamos estrictamente de qué pasa, si hablamos como dentistas, y yo ahorita que estamos hablando con los odontonautas, que me ha gustado mucho esa palabra, nunca la había escuchado, con todos los odontonautas que están ahorita ahí escuchándonos, pues la palabra real sería aclaramiento o clareamiento dental. Porque lo que logramos es eso, no es que blanqueemos los dientes. Pero lo que yo hago es dejarme llevar un poco por el lenguaje que usan mis pacientes. Yo no he tenido nunca un paciente que venga y que me diga, doctor, o alguna de mis asistentas que me diga, doctor, el paciente Armando que ha llamado, está preguntando que quiere hacerse un clareamiento dental o un aclaramiento dental. Yo soy totalmente consciente que el efecto es ese, pero como lo mencioné al comienzo, uso la palabra que es de común uso con mis pacientes y con la cual no genero ningún tipo de enredo, digamos, ¿no? Muy bien, muy claro. Un par de preguntas más. Hay muchísima gente asistiendo, mucha gente mandando saludos desde México y otros países. Le vamos a dar espacio a un par de preguntas adicionales. La doctora Lorena Molina dice, buenos días, ¿qué hay de cierto sobre que las fuentes de calor aumentan la excitación de las partículas del blanqueamiento generando más sensibilidad? Ya que además el calor deshidrata los tejidos. ¿Sería mejor optar por la comodidad del paciente usando un blanqueamiento libre de luz? A ver, ahí es un poco lo que yo conversaba hace un rato también, ¿no? Es innegable que cualquier fuente de poder, incluyendo los LEDs, generan calor. Eso es innegable. O sea, decir otra cosa es mentir. Lo que es diferente es que haya una fuente de poder diseñada para hacer blanqueamiento dental, ¿ok? Porque digamos que los precursores lo que usaban era la luz halógena, le decían, oye, mira, este producto ponle la luz halógena y vas a tener más efecto blanqueador, sin saber por qué. Ya se sabe ahora que es porque a nivel de los cromóforos tenemos las manchas rojitas y las manchas amarillas y que la luz las absorbe grandemente, ¿ok? Entonces, es verdad que puede haber un aumento de calor, pero esas cosas fueron cuando pasaba antes, cuando no había la investigación y la evidencia científica que estoy mencionando varias veces que ahora hay. Las fuentes de poder exclusivas para blanqueamiento son controladas, inclusive vienen en diferentes intensidades para, dependiendo de la respuesta del paciente, yo tenga un ciclo en bajo, un ciclo mediano, un ciclo alto, para poder ir controlando este efecto blanqueador, ¿no? Asimismo, por otra parte, el calor lo que haría sería acelerar la destrucción, la desintegración del peróxido. O sea que si yo le aplico calor, que era un común error cuando se hablaba de blanqueamiento dental activado por fuentes de poder, lo único que lograban era acelerar el blanqueamiento dental de una forma que el peróxido de hidrógeno se desintegre rápidamente, trabajando solamente a nivel de esmalte y no llegando profundamente, que es donde queremos, que es a la dentina. Por eso es que ahora las fuentes de poder específicas para blanqueamiento tienen mucho mayor control sobre eso. Ok, y una pregunta de la doctora Victoria Castillo, un poquito complementando, me parece, lo que nos estaba comentando ahorita, doctor, es la función del láser en el blanqueamiento. ¿Es bueno? ¿Cuál es el efecto? A ver, ahí voy a ser totalmente honesto con mi respuesta. Yo tuve la suerte de estar en Brasil en enero del 2015, en una fundación que es Fundecto, una educación continua, y en la Universidad de Sao Paulo. Y pude estar escuchar a doctores realmente muy excelentes profesionales. Y definitivamente lo que yo considero es que, y lo sigo considerando, es que el blanqueamiento dental con láser estrictamente no existe. Y eso es una apreciación muy personal y una decisión muy personal. Lo que yo creo es que el láser en otras aplicaciones de odontología, como quirúrgicas, como regeneradoras,
como poder generar limpieza, por ejemplo, hasta un mismo implante depositado que está por ahí que se infecta, es excelente, no tengo duda, hay una muestra científica. Pero los láser que habían para hacer blanqueamiento y que hay, son realmente LEDs que alrededor tienen 3 o 4 haces de luz. Y lo que va a hacer este haz de luz es lo que conversábamos hace un momento, que lo que va a hacer es generar mayor calor probablemente, que si hay un efecto blanqueador mayor, pero no sostenido en el tiempo, sino que básicamente va a ser a nivel de dentina. Perdón, de esmalte, y no de dentina. Y no queremos eso, obviamente. Muy bien. Estoy viendo ya algunas preguntas un poco redundantes sobre todos los puntos ya vistos recientemente. No encuentro alguna otra que rescatar. No sé, Diana, ¿tú tendrás alguna por allí que nos quieras compartir? Sí, Armando, tenemos algunas preguntas directamente de Facebook. Tenemos una de la doctora Norma Ramírez. ¿Qué tan cierto es que el uso frecuente de blanqueamiento es contraproducente y al contrario se oscurecen? A ver, que es contraproducente, sin lugar a dudas que es contraproducente usar blanqueamiento dental, por decirte, cada 3 meses. Así uses 10% de concentración, así uses 16% de concentración, o concentraciones bajas en general, y que no usen fuentes de poder. Si tú estás permanentemente estimulando a la dentina, y a través de esta teoría aerodinámica que estás estimulando a la pulpa y generando la posibilidad de sensibilidad, puedes generar que haya un gran problema. Y el tema del oscurecimiento viene de la mano de eso, porque tanto estímulo, tan frecuentemente de aplicar el blanqueamiento dental puede generar un problema irreversible en la dentina, en la pulpa, y generar que haya una necrosis inclusive. Así como pasa en un fenómeno frente a una caries o frente a algún trauma del diente. Y obviamente necrosis, recordemos que es sinónimo de oscurecimiento del diente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Quique Sanabia. ¿Cuál es el blanqueamiento en el consultorio sin activación por luz que mejor le ha dado resultados? Tengo dos, como mencioné hace un momento. El Dash, que es peróxido de hidrógeno al 30%, que es de Philips, y el Opalescence Boost. Ambos me gustan mucho. Ambos me gustan porque son son excelentes productos empezando, y la forma de aplicación y el resultado que obtengo sobre el candidato adecuado realmente son muy buenos y muy eficientes. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un gran número de preguntas. Tenemos otra aquí. Después del blanqueamiento, ¿cuánto tiempo hay que esperar para realizar restauraciones? Es de la doctora Giselle Solórzano. Ok. Toda restauración, sin lugar a dudas, sea una resina, sea una corona o sea una carilla complementaria en algún diente que haya que poner, tiene que esperarse una cosa que se llama la estabilización del color. Y la estabilización del color se da a partir de las 2 semanas. Si es un diente de adelante en la parte superior, lo que yo hago particularmente es esperarme 3 semanas. Con 3 semanas tengo la seguridad de que la estabilización final del color ya se dio. Parece que fueron todas las preguntas, ¿verdad, Diana? Sí, Armando. Diana, ¿se escuchó la respuesta? Sí, ¿no? Sí, sí se escuchó, Sí, doctor. Perfecto. sí, muchísimas gracias, doctor. Pues, sin más y agradeciendo a todos los internautas que pasaron por aquí, pues en gran medida, y lo interesante también de las preguntas y el número de preguntas, creo que causó mucho interés. Insisto que a pesar de lo ya conocido de este procedimiento, pues parece que cada día se hace más y más vigente. Sin más, como decía, pues te agradezco, doctor Luis Vilela, tu participación, tu plática, esta interesantísima conferencia, y esperamos tenerte con nosotros muy pronto por este medio, y por qué no también por acá en México. Estás invitado cuando gustes.
Armando, muchas gracias por eso. Sin lugar a dudas que, como tú lo has dicho, blanqueamiento dental es algo tan antiguo que se mantiene vigente cada día más. Y es porque se vuelve y se ha vuelto parte de un tratamiento integral, parte de nuestra práctica del día a día, y que tiene que ser tratado y llevado de una forma seria. Con el mayor de los gustos para poder estar con ustedes una vez más, saludar a todos los odontonautas, especialmente de México y de todas las partes donde nos han podido escuchar. Y también si hubiese algo presencial que nos permitiría quizás hacer algo un poco más extenso y algo más complementario. Muchas gracias. Gracias otra vez. Muchísimas gracias, doctor Luis Vilela, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Perú. Gracias a todo el equipo de COA Internacional desde las oficinas centrales en Guadalajara. Un fuerte abrazo desde I+D en la Ciudad de México. Gracias a ti también. Muchas gracias por tu soporte. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por su tiempo y su apoyo. Ok, gracias, buen día. Chao, chao. Bye. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.